profeta tiene compasión para poder gestar milagros en fe. Pero el pastor tiene amor. Claro. ¿Y qué le sigue al amor? La traición y el engaño. Y el odio. Y el odio. Sí. ¿Qué pasó con Cristo? Camino a la cruz lo negaron todo. Exacto. Pedro lo negó. Pero el amor de Jesús sobrepasaba esa traición. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy estoy acompañado de alguien que ya es de la casa, porque las veces que ha venido acá ya usted la conoce, pero hoy no deja de ser interesante cada vez que viene a este escenario y a este programa, donde expresa y esposa cosas que no estamos acostumbrados a escuchar. Por esa razón, para mí es un honor, un placer tener a la distinguida dama y mujer del Señor, Elizabeth Silverio de Báez. Amada, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Para mí un honor nueva vez estar con ustedes. Un placer, esperando que hoy, como siempre, el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. ¿Sabe qué, doctora? De las últimas veces que usted ha estado acá, hay que tomar en cuenta algo que no quiero dejar fuera. Hemos hablado de psicología y guerra espiritual. Sí, claro. Porque entendemos que la psicología es parte integral, dinámica, dentro del proceso de la liberación del creyente. Así es. Por lo tanto, podemos abordar una sin dejar excluida la otra. Totalmente de acuerdo. Ahora, parte de las conductas que se presencian o se dan dentro de una iglesia, ¿no? Yo quiero arrancar por esta, ¿no? Y que usted me explique si no es demoníaca la actitud, porque probablemente yo esté equivocado, quizá como no soy experto en el área, pero ¿cómo usted explica que alguien ministerialmente sabotea a otro o lo intente destruir, ya sea por calumnias, chismes, y un sinnúmero de cosas que hacen, ¿verdad?, de tras bastidores, con tal de destruir la vida de ese ministro o de esa ministra del Señor? Mira, quiero que es un tema profundo. Ok. Un tema espiritual delicado, Okay. el que me pones. Pero el mejor ejemplo a este tema es Saúl. Ok. Saúl estaba en la posición de rey. Sí. Pero Saúl estaba fuera del favor de Dios. Y nosotros tenemos personas que incurren en este tipo de conductas. Ok. Porque pueden que tengan o fueron en algún momento, pero ellos saben en su interior que algo les falta. Uy. Y en base a esas ausencias, Wow. ellos quieren completarla destruyendo a quien Dios ha llamado. Dios mío. Saúl sabía, pero Saúl también tenía algo. El Señor le envió un espíritu maligno a que lo atormentara. Sí. Estas personas, cuando inician la persecución sobre alguien que tiene un llamado, Ok. ellos realmente lo que están buscando es que se le devuelva lo que ellos perdieron. Y ellos entienden a nivel de mundo espiritual que si te dañan a ti, te invalidan y que ellos podrán mantenerse en la posición. Obviando que a quien Dios ha llamado y dijo algo sobre él se va a cumplir. Wow. Tú hables lo que hables, hagas lo que hagas, si la persona tiene un llamado genuino, se va a cumplir, porque está llamado por Dios. Dios mío. El espíritu que habitaba en Saúl, aparte de que era un espíritu de delirio mental, Sí. que las personas no entienden esto, el espíritu de Dios dijo, ¿quién irá? Quiero un espíritu que vaya y atormente a Saúl, un espíritu, se lo envió.
Que esto es otra cosa. El Señor dispone de los demonios cuando Él quiere. Y los envía a hacer cosas específicas. Sí, hay gente que tiene que entender eso aquí hoy. Entonces, ve, y ese espíritu fue a atormentar a Saúl. Pero en Saúl había un asidero de envidia, Sí, de claro. rencor, Sí. de odio, de rechazo. Uy. Entonces analicemos cuáles son los asideros de quienes cometen estas persecuciones. Wow. Tremendo. Ups. Operan en la plataforma de la envidia, el engaño, la mentira. Wow. Son lenguas de falsedad las que levantan contra su prójimo. Falso testimonio. Sí. Hay gente que se sienta en silla de escarnecedores a destruir a quien Dios llamó. Pero tenemos que ir más atrás a ver qué es lo que le falta o lo que él entiende que aquella persona le va a quitar. Todo perseguido por alguien que milita igual que él en el mismo rumbo, lo está haciendo porque quien te está persiguiendo entiende que tú le estás quitando algo que él tenía. Y es ahí donde se levanta el celo ministerial o las invalidaciones ministeriales por este tipo de conducta o lineamientos. Se lo di y traigo el tema a colación porque es tan normal ya en el día de hoy. Es una moda, de hecho, que esto suceda constantemente. Nosotros vemos a personas que atrofian o destruyen o tratan de destruir el ministerio de otro sin ningún tipo de reparo, resquemor o remordimiento, algo por el estilo. Es simplemente que esa persona se siente, como usted dice, afectado, se siente agredido. Sí. Por alguien que ni siquiera ha hecho algo, simplemente por esa persona como Saúl y David, ¿cierto? David nunca en un momento le hizo nada malo a Saúl. Lo único que hizo David fue ser David. Ser David, ponerse a su disposición. Exacto. Pero hay algo. Es que Saúl conocía el destino de David, porque se le fue revelado. Él ciertamente sabía que David era el elegido de Dios. Sí. Y que él había sido desechado del reino, aunque estuviera en la posición de rey. Uy. Entonces hay algo. Siempre las personas proyectan hacia donde tú vas. Espérate. ¿Cómo fue la cosa? Sí. Las personas pueden proyectar, Percibir. percibir hacia donde tú vas. Y en Y base a dónde eso. llegarás. Exacto. Y en base a Y en eso. base a esa envidia, ese rencor, odio, ellos actúan para que tú no llegues. Tremendo. Desconociendo que quien pauta la línea o traza hacia dónde va a llegar una persona es Dios. Que no hay impedimento humano que detenga cuando Dios dijo, va para arriba. Sí. O sea, eso es un asunto delicado porque hay personas que se han consumido. Nosotros tenemos ministros que tienen cáncer emocionales. Uy. Totalmente dañado emocionalmente. ¿Por qué? Porque ellos han cruzado la línea de la agonía. Dios. Y el rencor es su rey. El odio su plataforma. Y la envidia su reposo. Y entonces, estas conductas, estos comportamientos, son comportamientos de personas enfermas ejerciendo llamados. Demasiado fuerte. Invalidando lo que Dios llamó, porque simple y llanamente no me caes bien. O yo quería esto para fulano, no para ti. Esto está fuerte, de verdad que sí. Yo entiendo entonces, en ese sentido, que es una conducta demoníaca en el sentido espiritual. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si yo interrumpo todo lo que alguien va a hacer en Dios, eso significa que yo me convierto en un opositor, en un satán en un momento determinado de esa persona que Dios llamó. De hecho, el mundo de las tinieblas necesita efectivamente que para poder mitigarse y recluirse, necesita que alguien con llamado de Dios, con autoridad de Dios, venga, ¿verdad? Con algo de Dios, para que el reino de la tiniebla retroceda. Entonces, cuando alguien viene e interrumpe ese proceso, por envidia, por celo, por lo que sea, entonces entiendo que se convierte en una actitud, una conducta humana, pero al mismo tiempo con
implicaciones demoníacas. Mira, no solo para mí son implicaciones demoníacas, también del pensamiento humano. Si nosotros lo vemos desde la parte natural, Sí. una ofensa puede traer una persecución. Ok. Una ofensa no resuelta. Fue lo que pasó con David y Absalón. Absalón tenía con David una ofensa no resuelta. Ok. David es su padre, David estaba en el reinado. Sí. Pero David no hizo lo que tenía que hacer cuando Amón violó a Tamar. Exacto. Lo que la ley decía era una cosa y lo que el corazón del padre, de él como padre, hizo fue otra. A lo que Absalón albergó una ofensa, Wow. una afrenta hacia su padre, que la supo manejar por años. Hasta un momento. Pero llega el momento que otra ofensa no resuelta en el consejero de David, Ahitofel, hace liga con la ofensa no resuelta de Absalón. Y espiritualmente uno se liga al otro. Sí. Y entonces comienzan a hacer la trama de la persecución de David. Increíble. Sí. Por eso es que tú tienes que cuidar lo que haces. Porque hay persecuciones o envidia, rencor que se levantan por conductas o actitudes del llamado. De quien Dios ha posicionado. Ok. Entonces, David nunca imaginó que Ahitofel tenía la ofensa de Urías, que era el esposo de su nieta, porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Sí. Papá de papá. Entonces, ahí había una situación de rencor que se albergó por mucho tiempo. Y eso fue lo que actuó para tratar, otra vez, él estando en el reinado, de matarlo. Hay gente que tiene una ofensa no resuelta con otro y no va a ir de frente donde esa persona para decírselo. Va a aprovechar el momento. Va a esperar un Ahitofel que tenga la misma ofensa, y eso le pasa mucho a los pastores. Uy. Los pastores son las personas más traicionadas. Sí, claro. Pero no es solo porque envidian su llamado. El ministerio menos envidiado es el pastorado. Sí, claro, claro. Alguien debe entender Sí, esto. sí, sí. El ministerio que menos envidia el pastorado, de hecho, es el que menos se quiere. Cada vez que Dios llama a un pastor, He negado. uno dice de una, ¿y por qué? No le da a otro, wow, Dios mío. Sí. Pero el pastor lo sigue la traición. Sí, claro. Son Y espíritus. no nos hemos detenido a pensar por qué. ¿Por qué? Porque en el liderazgo las personas están esperando que manifiestes algo a favor o en contra de ellos, Ok. para atacarte. Y ese es el lado ambiguo del carácter de ser un pastor. Sí. Que si tú gestas una corrección en injusticia, vas a herir a personas. También si actúas indiferentemente, vas a herir personas. Claro. Y es aquí donde se debe pedir sabiduría para poder gobernar o reinar o Dirigir. para poder dirigir la grey que Dios te entregó. Para ser salomónicos y evitar que se levanten las rencillas por ofensas de mi conducta, que luego levanten una persecución para mí. Ups, lo dijo. Eso es así. Wow. Está fuerte, Muy delicado. pero delicadísimo. Muy delicado. En ese sentido, por eso yo soy quien entiende que tú tocaste uno de los temas favoritos míos. Esos espíritus que están asignados por las tinieblas, precisamente al pastorado, la traición, Sí. es uno de los principales, de hecho. Y por eso siempre está al acecho esperando un desliz o una actitud mínima para gigantarlo y crear todo un torbellino en un vaso de agua. ¿Por dónde entrar? Exactamente. También está la ambigüedad de que el pastor suele, el modelo de hoy de la paternidad incorrecta, el modelo armático de un pastorado que se cree ser padre físico y no pastor, Ups.
No, yo soy tu papá, tu mamá, el mamiteo, el papiteo. La familiaridad. Ok. ¿Por qué el pastor es sufrido? Por las ovejas. Claro. Porque el pastor tiene un sentimiento que otros ministerios no tienen. Eso es El cierto. profeta no tiene No. sentimiento alguno por alguien. No. El profeta tiene compasión para poder gestar milagros en fe. Pero el pastor tiene amor. Claro. ¿Y qué le sigue al amor? La traición y el engaño. Y el odio. Y el odio. Sí. ¿Qué pasó con Cristo? Camino a la cruz lo negaron todo. Exacto. Pedro lo negó. Pero el amor de Jesús sobrepasaba esa traición. Amén. Perdónalo, pues ellos esto no lo entienden. No. Es la capacidad que tiene que tener el ministro para ejercer un liderazgo. Lo dijo. Si tú no tienes la capacidad de Jesús, tú vas a ser un ministro herido, enfermo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver por qué me traicionaron. Exacto. ¿Qué pasó con mi conducta? Porque yo también como ministro puedo fallarte a ti, herirte, traicionarte. ¿Cuál es el testimonio que tienen los demás de mi conducta, de mí, de mis manifestaciones? Wow. Entonces, todo eso trae una línea, Vladi, de ligaduras. Wow. Y no cualquier ligaduras. Wow. Nosotros hoy en un 80% tenemos líderes enfermos emocionalmente a nivel del corazón. Sí, claro. Iglesias con divisiones gravitales, porque el espíritu de la traición es pasivo y está al lado del liderazgo. La traición es el escudero más cercano. Sí. La traición es tu profeta más cercano. La traición Sí. es tu pastor adjunto más cercano. Y yo no estoy diciendo con esto que se dividan, que no confíen. Exacto. Pero te estoy diciendo, ¿quién era Ahitofel? Ahitofel era el consejero principal de David el sabio, que David llamaba a consultar el reino. Imagínate esto. Y es el hombre que prepara la emboscada para derrocarlo. Ups. Y levanta a su hijo contra él, Sí. usando una herida no resuelta. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros cuando cruzamos a manifestaciones ilegales por nuestras conductas, no podemos echarle la culpa al diablo. No. De los espíritus que deben actuar en legalidad del mundo espiritual por la consecuencia de mis actos. Usted sabe que usted, al tocar el tema de la familiaridad del pastor con la oveja, es que se tiene que dar el hecho. Y de hecho tenemos el referente bíblico. David dice como él ponía su vida, la exponía para, ¿verdad?, para proteger a las ovejas. Sí, claro. Porque ¿con quién pasa el tiempo el pastor? Con las ovejas. ¿A quién le dedica amor, tiempo, alimentación, etcétera, y entre otras cosas más? A la oveja. Por tal razón, cuando la oveja, en Israel, cuando la oveja golpeaba al pastor, porque hay veces que lo golpeaba, se volvía loca la oveja y le daba, lo que le daba era con golpear al pastor, y como la parte frontal es bien dura de la oveja, lo golpeaba en una pierna. La herida que más duraba en sanarse era esa. ¿Por qué? Porque el proceso de sanación, nosotros no hemos entendido que el proceso de sanidad interior en la iglesia no es no es un retiro de liberación, un retiro de sanidad interior. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo entrar al alma de la persona para traer la libertad. Claro. O sea, nosotros entendemos que la sanidad interior, el enmendar heridas, tiene que ver con, estamos aquí, nos pedimos perdón, wow, qué lindo. Sí, no. Hay un proceso, hay un trabajo que eso se toma para trabajarlo integralmente. Por eso es que yo siempre digo, la iglesia es procedimental. Porque cada área tiene un proceso único que agotar para completar la otra. Okay. Entonces, siempre le digo a mis amigos pastores, a los que el Señor me ha permitido aconsejar, y otros que el Señor no ha permitido mentorear, siempre le digo esto: el llamado pastoral no puede exigir, no debe exigir que no lo traicionen.
Porque ahora tenemos una exigencia de lealtad. Ok. Los que tienen el ADN de la casa. El ADN. La gente tiene que tener el ADN de Cristo. La gente no debe tener mi ADN. Esas exigencias neurolingüísticas que pueden traer fácilmente la conciencia cauteridad y manipular la conducta humana, tenemos que tener cuidado sobre ellas. La neurolingüística formatea el entendimiento del cerebro. Yo tengo la capacidad de dar un mensaje elocuente y hacerte pensar lo que yo entiendo que tú tienes que pensar. Claro. Y el liderazgo de hoy, que fue lo que hablábamos en la etapa anterior, es un liderazgo que se sube sobre la plataforma de lo que quiere. Sí. ¿Qué quiere el pastor? Que se le honre. ¿Qué quiere el pastor? Que se le respete. El pastor quiere que le den lealtad. El pastor no te pide que tú ames a Dios. Y ahí es que viene el error. Si yo no te llevo a Dios, tú no puedes serme leal. Espérate. Yo creo que todo ministerio, la razón de ser es llevar a la persona a Dios. Sí, pero el problema está que si yo no estoy sano y tampoco soy una persona íntegra, y yo no he ido a Dios como fuente, aunque esté en la plataforma del liderazgo, yo voy a demandar la lealtad para mí. Por ejemplo, el lenguaje del ADN de la casa. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos el ADN de Cristo. Aquí, ¿qué se está demandando con esa neurolingüística? Que tú tengas el ADN de esa iglesia, de ese lugar, de ese líder que te gobierna. Pero si tú tuvieras el ADN de Cristo, tú no necesitas serle leal a tu pastor porque lo demande, sino porque la Biblia te manda a sujetarte a tu autoridad, a respetar a tu pastor y a amarlo. Pero nosotros esa parte integral no la hemos entendido como iglesia. Por tanto tenemos que demandarla y hasta obligarla. Entonces hay una enfermedad llamada egocentrismo. Aleluya. El egocentrismo es lo que nos está llevando a nosotros a demandar lo que nosotros no podemos dar. Entonces el pastor tiene que entender que la traición es uno de los espíritus asignados a su ministerio. Sí. Que te tienen que traicionar. Ahora vamos a ver cómo tú vas a accionar cuando te traicionen. ¿Cómo tú vas a enmendar al que te traicionó? Porque lo hemos trabajado desde la perspectiva bíblica. David, a un Absalón lo traicionó. David le dijo a Joab: no lo mates. No lo mates. No solo porque él era su padre. Atención. No solo porque él era su padre. ¿Por qué David se llama conforme al corazón de Dios? Mucha gente lo repite. Creo que por 1000 años se ha repetido y nunca se ha entendido que la comparación de Dios decir que David era conforme a su corazón era porque tenía su misma capacidad de pensamiento. Asimismo, Cristo, mira la traición de Pedro, y cuando resucita lo hace apóstol. Señores, el asunto aquí es la capacidad que nosotros tenemos para entender las problemáticas. Y nosotros realmente tenemos un 90% de incapacidad para resolver conflictos. Eso es cierto, muy cierto. Los conflictos, para resolverlo hay que ser salomónico. Sí, claro. No es lo mismo hablar en tercera persona de una corrección o solución de situación que tener que enfrentarla en primera persona. No es lo mismo, y eso es rejuego literario. Si tú lees una historia a nivel de literatura, te hablan de 3 caracteres: el carácter, el sistema operario de la historia, te hablan del engranaje, la resolución y la conclusión. De eso te hablan. Si tú haces literatura en inglés, te hablan del setting, the character, the plot, conclusion, resolution of the situation. Todo te lo hablan. Conclusión de la situación. Yo pregunto, en la historia eclesiástica,
¿Cómo hemos nosotros resuelto los conflictos personales? No lo hemos resuelto. De envidia, odio, te hundo, hablo falso testimonio de ti. ¿Cómo lo hemos resuelto? Desplazando a la persona. En la plataforma de venganza. Sí, en el púlpito. En la plataforma de venganza. Y yo subo, porque hay una cosa que la gente no ha entendido. Muchas veces no es Dios que sube a la persona. Es que después que se te ha dado un don, no importa que tú hagas con eso, porque es algo que Dios te lo delegó, que luego Él te va a pedir cuenta por eso. Exacto. Y quien te suba en la plataforma, tú estés sano o no estés sano, tú vas a fluir. Tú te íntegro o no te íntegro, tú vas a fluir. Tú estés alineado o no estés alineado, vas a fluir. Porque a cada quien se le delegó una porción que tiene que operar. Buena o mala, pero tiene que operar. Padre de gloria. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo vamos a resolver los conflictos. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo yo resuelvo el problema de división o subdivisión mental que tiene la iglesia? Exactamente. ¿Cómo resuelvo el problema de envidia, de rencor, de odio, de ausencia de arrepentimiento que tenemos? ¿Cómo resolvemos el problema del corazón, del rencor profundo que nos embarga? Del orgullo. Que no hemos entendido que cada persona es usada por Dios, aunque sean los demonios que operen en un momento, porque Dios lo permite. Sí, claro. La incapacidad de entender las causas y las consecuencias de todo lo que nos rodea nos ha llevado a ser incapaces de solucionar cosas muy simples. Simples, ¿por qué simple, pastora? Son simples porque si lo llevaríamos al sedazo, si lo pasamos por el sedazo, por la cruz, ¿cómo se vería? Aleluya. Esto está fuerte, señores. Dentro de todo esto que hemos tratado, todavía entonces nos queda por resolver. Ya usted planteó lo de los problemas simples, comunes, que se dan en una iglesia. Esos son los pequeñitos o los más elementales, ¿no? Pero hay otro tipo de problemas que todavía subyacen y son un poquito más complejos todavía. Y uno de ellos es que la persona como tal, cuando entra a una iglesia, cuando ya tiene tiempo en una iglesia que fue formado de una manera, desprogramar a esa persona o desinstalar todo ese contenido que no le ha ayudado ni le ha edificado en nada, quitarle todo eso y ahora llevarlo por el camino correcto. Es un proceso de catarsis espiritual para poder entonces traer, como yo digo, hay personas que dejaron la mente, dejaron el corazón, dejaron el pensamiento, las emociones en una área de su vida, en una etapa de su vida, años atrás, y no han vuelto a encontrarse nunca con su presente. Ellos están en el 2021 físicamente y su mentalidad viajando en el pasado. Sí, mira, nosotros tenemos personas disociadas. La disociación a nivel psicológico es que yo puedo operar en una edad física y tener otra mental. O puedo estar en un momento X de mi vida e interiormente estar viviendo otros procesos. Wow. Entonces, la disociación es muy delicada a nivel de la iglesia, porque nosotros tenemos personas disociadas de la verdad de Cristo para ellos. Sí. Llenos de rudimentos, llenos de ley, llenos de complejos, llenos de reglas que ellos mismos se han impuesto. Claro. Llenos de pensamientos de hombre, llenos de creaciones humanas. Y el proceso de aprender, para desaprender para aprender, es lo más delicado que ha tenido la iglesia. Lo primero es la ausencia de educación que tenemos para la formación. Exacto. La iglesia puede escuchar un mensaje de fuego, pero no una enseñanza de una hora. Es mucho para la iglesia. Es demasiado. Desglosar un tema de neurociencias. Yo tengo en la escuela ministerial, se da neurociencias bíblicas. Entendiendo la escritura en la aplicación del logo. Y la revelación del logo que nosotros hemos aplicado,
Cuando leemos 4 y 5 veces nos damos cuenta que hemos estado 20 años disociados de la verdad. Dice, pero yo he estado predicando algo que ¿cómo es? Por ejemplo, el mensaje de la mujer samaritana, Ok. que se ha predicado 180 veces. 180 millones. Todo el mundo creía que ella era prostituta. Exactamente. Y muchos lo preguntan, ¿qué es prostituta? Es una prostituta. Y la Biblia en ningún momento especifica que era Nunca. prostituta. La mujer samaritana tenía una buena posición. Claro. Habitaba en el pueblo. Y los maridos eran ídolos. Exacto, no literales. Era un tema, cuando tú lees, es un tema Tema de religioso, de idolatría. Porque después de ahí Jesús salta a hablar de adoración. Claro. ¿Cómo estamos hablando con una prostituta y De adoración. de adorar? Y luego ella va a decirle al pueblo, si es prostituta, ¿cómo le van a creer? Va a llevar un mensaje que vio al Mesías y la gente le creyó y se convirtió. Una ciudad completa de vuelta. Sentido común. Pero pasa que eso lo desglosamos a nivel cultural, etimológico, historial. Y eso trae un choque porque lo que se ha enseñado es que ella era prostituta. Prostituta. Ya tú te imaginas una gente que está viviendo un evangelio 2021, pero que tiene 40 enseñanzas, 800 enseñanzas del año 1999. Cuando deslizarse era pecado, Sí. cuando ponerse desodorante era pecado. Dios. Ese tipo de cosas delicadas. Ay, Dios mío. Sí, sí, todo eso. Entonces, es una situación porque esas personas deben decidir querer cambiar. Si no, yo quiero cambiar y que el Señor vuelva a enseñarme. Si en algo me extravié, si algo no he entendido mal, si no he aplicado algo Hello, correctamente, así es. quiero cambiar. Eso es una realidad que debe estar en nosotros. Wow. Amada, el tiempo ya no da para más, pero hemos sido muy edificados, de verdad. Muchísimas gracias. Hay una administración en el así tranquila en el Señor, Así es. que yo sé que mucha gente va a salir altamente calibrado espiritualmente hablando, Amén. dimensionado en el Señor, para poder cumplir y seguir adelante. Gracias por haber estado acá, de verdad que nos place, nos complace tenerla aquí presente. Será hasta la próxima, cuando volvamos a ver. Un placer. Amén. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir también en YouTube como Ministerio Ciclo Divinos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.